recursos públicos bien administrados rinden. Muchas veces yo he dicho que Colombia no es un país pobre, sino lo que necesita es que administremos muy bien sus recursos. Entonces, en ese proceso de fortalecer la entidad, le propuse al presidente Santos, y tengo que reconocer hoy que todas estas propuestas que le he hecho las ha aceptado inmediatamente. Le dije, presidente, debemos de tener 2 viceministerios, un viceministerio de infraestructura y un viceministerio de transporte. ¿Por qué eso? Yo soy ingeniero civil. Una de las asignaturas que más me gustó durante el tiempo que fui estudiante en la Universidad Nacional fue precisamente el transporte. Pero siempre entendí que una cosa era el transporte y otra cosa muy distinta es la infraestructura. Lógicamente se tienen que correlacionar, pero no necesariamente el que sepa de infraestructura sabe de transporte. En ese orden de ideas, y siguiendo con esa línea de que le demos un cariz técnico al ministerio, invité 2 personas de altísimas calidades. La doctora María Constanza García, para asumir el cargo de viceministra de Infraestructura. Ella fue directora de Infraestructura de Planeación Nacional durante varios años, luego viajó fuera del país a estudiar y a trabajar con una entidad multilateral, y ahora nos acompaña en ese cargo. Y para el tema del transporte invité al doctor Felipe Targa, una persona joven que también estuvo vinculada durante mucho tiempo a Planeación Nacional, luego decidió irse a estudiar y a profundizar sobre estos temas de transporte en otros países y en Colombia, y desde el Banco Interamericano de Desarrollo conoció muchísimo sobre la política y el manejo del transporte en todos los niveles. No quiero extenderme con las personas que me acompañan, pero en el Instituto Nacional de Concesiones, que es una entidad que tenemos que reestructurar al 100%, hemos traído también una mujer de las más altas calidades para que nos acompañe en la creación o en el fortalecimiento de ese instituto, para darle vida a lo que vamos a llamar la Agencia Nacional de Infraestructura y Transporte. Y aspiramos a que esa agencia sea un ejemplo, no solo para Colombia, sino para los demás países del área. Ahí vamos a tener un trabajo inmensamente grande. También, el doctor Orlando lo acaba de mencionar, estamos trabajando en el fortalecimiento de la Superintendencia de Transporte. Si algo me impresionó cuando asumí o cuando estaba en el proceso de empalme, fue la pobreza de la superintendencia, la pobreza económica y las dificultades para poder ejercer su actividad. Créame, doctor Orlando, que no tenemos ningún inconveniente, y mucho más reunidos aquí con ustedes, para que esas ideas que tenemos para el fortalecimiento de la superintendencia las analicemos conjuntamente con ustedes. No queremos mortificar a nadie. Yo tengo esa teoría. Yo he estado muchísimo tiempo, casi que la mayor parte de mi vida es en el sector privado, pero también he tenido la grata oportunidad de estar en el sector público. Y lo que creo es que uno, cuando está en estos cargos, tiene que oír por un lado, oír por el otro y tratar de tomar las decisiones más adecuadas para que podamos desarrollarnos conjuntamente. Entonces, en eso, créame que en estos días que ustedes van a estar aquí, pueden analizarlo, el doctor Felipe los va a estar acompañando. Yo no voy a entrar en temas técnicos ahora, porque entonces le quito el discurso a él, y además él sabe de esto más que yo. Entonces lo voy a dejar para que ahora, después del break, él les explique exactamente en qué vamos en el tema técnico para el fortalecimiento del transporte. También tenemos aquí un tema que será motivo de conversación con ustedes, que es el fortalecimiento de la regulación en el transporte, si hay que crear una comisión, si hay que hacer otros escenarios, pero todo eso estaremos dispuestos a que lo analicemos conjuntamente. Vamos entonces al tema de la infraestructura y su financiación.
Seguramente algunos de ustedes me han oído decir que nosotros recibimos del gobierno del presidente Uribe, que coincido que ha sido uno de los mejores gobiernos que hemos tenido, por lo menos en la historia reciente de este país, y yo diría que en casi toda la historia. Y como dice el presidente Santos, el presidente Uribe pavimentó la pista, nosotros tenemos. Pero en ese esquema, cuando uno llega a estos cargos, se enfrenta a lo que llamo las 3C, y era lo que teníamos al principio de esta presentación: que hay que conservar, que hay que corregir y que hay que crear. Eso, los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que al llegar nos enfrentamos a eso. Y cuando nos vamos, dejamos también cosas que nuestros sucesores seguramente conservarán, otras corregirán y otras crearán. Igual en el sector privado. Dentro de las cosas que hay que conservar, indiscutiblemente yo creo que hay proyectos como la estructuración de Ruta del Sol, que va a ser un proyecto muy importante para el tema logístico y de transporte de Colombia. Ese proyecto ya fue adjudicado en sus 3 fases. Es una vía que va a unir el centro del país desde Bogotá hasta acá la región Caribe. Yo calculo que a principios del año entrante debemos estar iniciando las obras de los 2 primeros tramos, y aproximadamente en el segundo semestre estaremos iniciando las del tercer tramo. Que hay que conservar también un excelente proyecto que se está estructurando en Antioquia, que va a impactar todos los departamentos del occidente, que es lo que llama las autopistas de la montaña, y que está siendo estructurado hoy por Interconexión Eléctrica SEA-ISA. Esos son proyectos que yo les tengo mucha fe, y creo que el trabajo que se hizo en el gobierno saliente fue muy importante para que esto funcione. ¿Qué vamos a tener que corregir? El gobierno del presidente Uribe, en los consejos comunales, adquirió muchos compromisos con los colombianos, y sobre todo desde el punto de vista vial. Y no está mal que un gobierno se comprometa a hacer vías. Yo creo que una vía no le hace daño a ninguna región. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y esto se lo dije al presidente Uribe hace 8 días en un evento en Bogotá. Muchos de esos proyectos, como desafortunadamente no tenían estudios y diseños completos, son proyectos que están desfinanciados. Entonces, Plan 2500, vías arteriales de competitividad, son proyectos que hoy están muy desfinanciados. Y el común denominador son gobernadores, alcaldes, parlamentarios luchando por sus regiones, pidiendo que la carretera X, Y o Z se le terminen los 3 o 4 kilómetros que faltan del Plan 2500, que son vías, digamos, de impacto local y regional. Y en los corredores arteriales, que son las vías que impactan más para la necesidad, digamos, del transporte de carga, de ustedes los que mueven la riqueza de este país, también estamos en lo mismo. De 1.500 kilómetros que comprende el primer paquete de programas de arteriales, hay financiados 800 y tenemos desfinanciados 700. Eso nos obliga a ir terminando en orden esos proyectos y mirar de dónde vamos a obtener los recursos para terminar el resto. En eso estamos, esa es la responsabilidad de nosotros, y seguramente que en algún momento tendremos que encontrar la solución. El otro tema es el mantenimiento vial del país. Cuando se hicieron estos programas, el acuerdo del gobierno saliente con alcaldes y gobernadores fue: se hacen las obras y en la medida en que se vayan ejecutando, ustedes las van recibiendo para hacer el mantenimiento. Pero los gobernadores y los alcaldes argumentan que no tienen recursos, y entonces ahora eso pasó a ser dependencia nuevamente del gobierno nacional. Yo lo he dicho en algunos escenarios,
que si algo se ha recentralizado nuevamente en Colombia es el tema vial. Hace 10 años yo era alcalde y yo iba al Ministerio de Transporte 1 o 2 veces porque no pude volver, porque iba a pedir plata para las vías de mi ciudad y me decían, ¿son de la ciudad, son del departamento o son de la nación? Yo decía, no, son locales, son nuestras. Y me decían, no podemos, porque eso es especulado, invertir plata de la nación en vías locales. Hoy no. Hoy todos los gobernadores, todos los alcaldes, sin excepción, van ante el Ministerio de Transporte a pedir soluciones viales a todos los niveles. Y eso está bien, a mí no me preocupa. Lo único que me preocupa es conseguir los recursos, porque, vuelvo y repito, donde se invierta en vías, se está invirtiendo en desarrollo. Pero ahí, digamos que han cambiado un poco la forma de ver y de pensar las cosas, pero lo que no tenemos son los recursos. Por eso, entonces, es que he insistido tanto en una frasecita que me funcionó cuando tuve la oportunidad de ser funcionario público: obra que se empieza, obra que se termina. En este caso la frase es: obra que encontramos empezada, la vamos a terminar. Y en eso estamos trabajando. Pero quiero ser sincero, no es que el año entrante vamos a terminar todas las obras. Por el contrario, nos vamos a demorar mucha parte de este gobierno terminando las obras que se iniciaron en el gobierno anterior. Pero vuelvo y repito, puede que eso políticamente no sea bueno, pero me parece que desde el punto de vista de la responsabilidad y el ejercicio del poder, sí es válido. Y el presidente Santos, que en principio se aterró y dijo, entonces no vamos a hacer nada, le dije, presidente, solo con terminar lo que se inició, bien terminado, yo creo que podemos hacer mucho. Las vías, brevemente, pues ustedes sabrán, o si no se los repaso, se dividen en vías terciarias, secundarias y primarias. Digamos que las terciarias son esas pequeñas vías veredales para entrar a los pequeños centros de producción, vías campesinas. Vamos a hacer un programa muy grande, eso ya tiene unos recursos apropiados. Nos vamos a apoyar en los alcaldes y los gobernadores para que prioricen las necesidades, pero nos vamos a apoyar en entidades como el gremio cafetero, como los gremios de producción, arroceros, ganaderos, bananeros, para que ellos nos ayuden primero a cofinanciar ese dinero y segundo a manejarlo de la forma más eficiente posible. Ese será un programa de generación de empleo rural y lo que vamos es a crear una cantidad de camineros que anteriormente llamaban peones camineros, hoy son camineros, y a trabajar con las juntas de acción comunal de todas estas regiones para que en la medida en que vamos generando empleo, de esa misma manera vamos mejorando las vías. No vamos a inventar la rueda ya está inventada, pero esta rueda de estas vías terciarias, para que ustedes se sorprendan, ha sido exitosísima en Perú, pero el que se inventó ese programa en Perú es un colombiano, doctor Hernán Otoniel Fernández, fue rector de la Universidad del Cauca, es un hombre inigualable y lo que hemos es llamado al doctor Fernández para que él sea el que nos ayude a manejar este proyecto. Puede que no se vea mucho para el tema logístico, pero esa cadena arranca desde ahí, de traer los productos de los pequeños centros de producción rural, centros poblados y de ahí ya hacia los grandes centros de producción. Tema de vías secundarias ya lo mencioné y tema de vías troncales y transversales, digamos que lo mencioné también brevemente y no voy a profundizar en él para no quitarles mucho tiempo. Modo férreo. Colombia, si en algo hemos caminado en reversa, es en el tema férreo. Yo recién llegado al ministerio, recorriendo las diferentes dependencias, me encontré un mapa de Colombia hecho a mano prácticamente, por ahí en 1920, 1925, donde se mostraba todo el mapa férreo de Colombia para el siglo XX. Y ese mapa que está ahí como una constancia histórica